Ava fue encerrada en el zoológico por sus acosadores. Y no creerás lo que sucedió después. Ava, una brillante chica de 17 años, se sentaba en silencio en el aula de la Academia Heritage, una prestigiosa escuela llena de estudiantes adinerados. Siempre había sido una forastera, no por su inteligencia, sino por las evidentes diferencias entre su vida y la de sus compañeros de clase. Mientras ellos llegaban en autos lujosos, Ava tenía que caminar largas distancias hasta la escuela. Sus zapatos desgastados y su uniforme raído eran un recordatorio constante de las dificultades financieras de su familia. A pesar de las adversidades, Ava estaba decidida a sobresalir en la escuela, con la esperanza de que algún día las cosas mejoraran. Sin embargo, la crueldad de sus compañeros de clase se hizo evidente cuando comenzaron a burlarse de ella por ser pobre. Las risas y los murmullos la seguían a donde fuera, haciéndola sentir como un blanco fácil. A pesar de su brillantez académica, sus compañeros solo la veían como la chica pobre. En la mesa del almuerzo, la ridiculizaban abiertamente, diciendo que alguien como ella no tenía cabida en una escuela como la Academia Heritage. Ava soportaba todo en silencio, con el corazón roto por cada palabra cruel. Un día que comenzó como cualquier otro, Ava caminó hacia la escuela con la cabeza gacha, tratando de ignorar las miradas frías de los estudiantes que pasaban en sus autos lujosos. Al llegar, su corazón se hundió al ver los relucientes autos nuevos estacionados en la entrada, un marcado contraste con su mochila gastada. En el aula, comenzó la charla sobre los planes para las próximas vacaciones. Ava escuchaba con atención, esperando formar parte de la conversación. Quería decirles a dónde le gustaría ir, los lugares que soñaba con visitar. Pero sabía que eso solo resaltaría su realidad. Mientras la conversación se volvía más animada, Ava reunió el valor para hablar. Me encantaría ir a París algún día, dijo en voz baja, con la esperanza de que alguien la escuchara. Pero antes de que pudiera terminar, una de las chicas populares estalló en carcajadas. ¿De dónde sacarás el dinero para eso?, se burló con desprecio. Ava, esta conversación no es para gente pobre como tú. Toda el aula se llenó de risas, y el rostro de Ava se puso rojo de vergüenza. Se encogió en su asiento, deseando desaparecer. Sentada allí, trató de ignorar las burlas que resonaban a su alrededor, pero el dolor de sus palabras era insoportable. Sin embargo, permaneció en silencio, eligiendo no responder. Cuando sonó la campana que marcaba el final del día escolar, Ava tomó sus libros y salió apresuradamente del aula con la cabeza baja. El camino a casa fue largo, y mientras pasaba por las calles, el peso de los eventos del día aplastaba su espíritu. Un día, los estudiantes de la Academia Heritage emprendieron una excursión escolar al zoológico de la ciudad, un raro descanso de su rutina habitual. El aire estaba lleno de emoción mientras subían a los autobuses de lujo, sus risas resonaban en la fresca mañana. Para Ava, sin embargo, el viaje era otro desafío, otra oportunidad para que Grace y su grupo la señalaran. Ava se mantuvo callada al llegar al zoológico, aferrándose a su simple bolsa de almuerzo marrón. Intentó concentrarse en los animales, encontrando un breve consuelo en los elegantes leones y las juguetonas nutrias. Su belleza le brindó un raro momento de paz, liberando su mente de los susurros y las miradas de sus compañeros. Pero esa paz no duró mucho. La voz de Grace resonó, cortando los sonidos del zoológico. Ava, ven aquí, la llamó, con un tono azucarado pero afilado. Ava dudó, su instinto le gritaba que se quedara atrás, pero el grupo se giró para mirarla, dejándole sin opción más que acercarse. Encontramos el lugar perfecto para ti, dijo Grace con una sonrisa maliciosa. El grupo se había reunido cerca del recinto de los monos, sus rostros iluminados con una cruel diversión. Grace señaló hacia el hábitat con entusiasmo exagerado. ¿No se siente como en casa? El grupo estalló en carcajadas, sus burlas resonaban en los oídos de Ava. Su estómago se tensó y se dio la vuelta para irse. Déjenme en paz, murmuró, intentando escapar. Pero Grace se interpuso en su camino, su sonrisa se ensanchó. Oh, vamos, dijo Grace con desprecio, solo estamos tratando de ayudarte a encajar. Antes de que Ava pudiera reaccionar, dos de las amigas de Grace la sujetaron por los brazos. El corazón de Ava se aceleró mientras el pánico se apoderaba de ella. ¿Qué están haciendo? Déjenme ir. Ava luchó, pero su agarre era demasiado fuerte. Las risas a su alrededor se hicieron más fuertes, ahogando sus protestas, mientras la arrastraban hacia una puerta de servicio. Grace sonrió. Tranquila, Ava, solo es un poco de diversión. La puerta se abrió y la empujaron adentro.
Ava tropezó y cayó al suelo, aterrizando con fuerza en la tierra. Los monos chillaron, asustados por la intrusión repentina. Ava se levantó rápidamente, su corazón palpitando mientras gritaba: «¡Déjenme salir!». Su voz se quebró de desesperación, pero sus compañeros solo se rieron aún más fuerte. «Mírenla». Grace se carcajeó. Sosteniendo su teléfono para grabar, Grace se burló. Por fin encontró a su familia. Los demás se unieron a las burlas, algunos doblándose de risa, mientras otros filmaban la humillación de Ava. El alboroto llamó la atención de un cuidador del zoológico cercano, que se acercó rápidamente, su rostro una mezcla de confusión y enojo. «¿Qué está pasando aquí?», exigió, su voz cortando el caos. Grace cambió rápidamente de actitud, reemplazando su sonrisa maliciosa con una expresión de fingida preocupación. «No sabemos cómo entró ahí», dijo fingiendo inocencia. «Intentamos detenerla, pero simplemente se metió». Las manos de Ava temblaban mientras miraba al cuidador del zoológico, su corazón deseando gritar la verdad. Pero las cámaras que aún apuntaban hacia ella la detuvieron. Podía sentir su poder, su capacidad para distorsionar sus palabras y amplificar su dolor. En lugar de hablar, Ava asintió en silencio, su rostro ardiendo de humillación. El cuidador desbloqueó el recinto y la ayudó a salir. «Esto es peligroso», dijo con un tono firme pero amable. «Podrías haberte lastimado. Necesitas tener más cuidado». «Lo siento», susurró Ava, su voz apenas audible. Mantuvo la cabeza baja, evitando las miradas de sus compañeros y del cuidador. El grupo siguió adelante, sus risas ahora más suaves, pero aún burlonas. Ava caminó detrás de ellos, con las manos apretadas en puños. El dolor de su crueldad persistía, pero algo dentro de ella cambió. Una pequeña chispa de desafío comenzó a arder. No la habían quebrado, al menos no todavía. Un día, se prometió, superaría su crueldad. Y cuando llegara ese día, finalmente la verían por lo que realmente era, alguien a quien nunca podrían derrotar. Esa noche, después de la cena, Ava se encerró en su habitación. No quería hablar con nadie, especialmente con sus padres, quienes ya luchaban con sus propias dificultades. Sentada al borde de su cama, las lágrimas comenzaron a caer, nublando su visión. El dolor que sentía iba más allá de las palabras crueles de sus compañeros. Era la realización de que, no importaba cuánto lo intentara, nunca sería suficiente para ellos. La lucha constante de sus padres para salir adelante se sentía como una carga, y empezó a resentirlos por no poder darle la vida que anhelaba. Con el paso de los días, Ava se retiró aún más en sí misma. Evitaba a sus compañeros de clase, y su espíritu, una vez brillante, ahora estaba apagado por el peso de su crueldad. En casa, se distanció de sus padres, quienes estaban preocupados pero no sabían cómo acercarse a ella. El padre de Ava, que trabajaba incansablemente en las calles para mantener a la familia, notó que la energía habitual de su hija estaba desapareciendo. Ya no era la niña alegre que solía llegar a casa con una sonrisa, ahora era una sombra de sí misma, refugiándose en su habitación todos los días después de la escuela. Una noche, mientras Ava estaba sentada en su cuarto, escuchó los pasos cansados de su padre fuera de su puerta. Golpeó suavemente. «Ava, ¿estás bien?», preguntó, su voz llena de preocupación. Caro Evan no respondió. No quería cargarlo con su dolor. Su padre, sintiendo que algo andaba mal, suspiró profundamente antes de alejarse. Pero su preocupación permaneció. Lo que él no sabía era que la oscuridad dentro de Ava estaba creciendo cada vez más. La vida de Ava en la escuela se volvió insoportable. El acoso no se detenía. En los pasillos, los estudiantes tiraban sus libros al suelo y se reían mientras ella se agachaba para recogerlos. Los susurros la seguían a todas partes y cada palabra cruel se sentía más aguda que la anterior. Nadie se levantó para defenderla, los compañeros de Ava, ya sea que se unieran o simplemente lo ignoraran por completo, reforzaron en ella una creencia devastadora: tal vez no estaba hecha para este mundo. Quizás no era más que un chiste para todos a su alrededor. Sus sueños, alguna vez brillantes, de un futuro mejor parecían ahora inalcanzables. Incluso sus materias favoritas ya no le traían alegría. No podía concentrarse en sus estudios, cada pensamiento estaba consumido por la crueldad de sus compañeros. Intentó hablar con sus padres sobre lo que le pasaba, pero la vergüenza que sentía le impedía abrirse. No quería que supieran cuánto estaba sufriendo, cuánto la habían lastimado las palabras de sus compañeros. El estado emocional de Ava se deterioró mientras el acoso continuaba.
Se encontró luchando constantemente contra pensamientos negativos de los que no podía escapar, por mucho que lo intentara. Las risas de sus compañeros resonaban en su mente y comenzó a creer que no valía nada. ¿Por qué debería seguir luchando por una vida que a nadie le importa? ¿Por qué debería seguir intentándolo si todos me ven como menos que ellos? Una noche, después de un día especialmente duro en la escuela, Ava se sentó sola en su habitación, mirando por la ventana hacia un mundo con el que ya no sentía conexión. Su corazón se sentía pesado, y se preguntaba si las cosas alguna vez mejorarían. Por primera vez, consideró seriamente poner fin a su dolor. No se trataba de querer morir, sino de querer escapar del ciclo interminable de dolor y rechazo. Pero antes de que pudiera ceder a la oscuridad, escuchó la voz de su madre llamándola desde abajo. Ava se secó las lágrimas e intentó apartar esos pensamientos, pero el peso de su tristeza permaneció. Sus padres notaron el cambio drástico en ella, pero no sabían cómo ayudarla. Su padre, agotado por largas horas de trabajo en las calles, y su madre, siempre ocupada tratando de llegar a fin de mes, no sabían cómo llegar a ella. Ava había sido siempre su orgullo, su esperanza para una vida mejor, pero ahora se sentían impotentes mientras veían a su hija alejarse cada vez más. Una noche, su padre la sentó en la mesa de la cocina. Ava, sabemos que algo anda mal. Has estado distante últimamente. Por favor, habla con nosotros, le pidió, su voz llena de preocupación. Taro Edo permaneció en silencio, incapaz de explicar el dolor que la consumía. No quería ser una carga para ellos, no quería ser la fuente de su decepción. En cambio, le sonrió débilmente, fingiendo que todo estaba bien, aunque por dentro se estaba desmoronando. Una semana antes de la trágica decisión de Ava, el acoso alcanzó su punto más alto. Un día, mientras caminaba por los pasillos, un grupo de estudiantes la empujó bruscamente, haciéndola tropezar y soltar sus libros, una vez más. Pero esta vez, no solo se rieron, la molestaron sin piedad. Mírala. Se burlaron. La chica pobre ni siquiera puede sostener sus propios libros. ¡Qué broma! Las risas resonaron en sus oídos, ahogando todo lo demás. El corazón de Ava se rompió, y pudo sentir el peso del odio de sus compañeros presionando sobre su pecho. Corrió al baño, se encerró y lloró hasta que ya no pudo llorar más. Las lágrimas, que alguna vez fueron un desahogo, ahora se sentían vacías. Estaba cansada. Cansada de luchar, cansada de fingir, cansada de ser invisible. Miró al espejo, pero el reflejo que la devolvía la mirada no era la chica que una vez fue. Era un caparazón roto, una persona que ya no reconocía. Los pensamientos de escapar de todo volvieron, más fuertes que nunca. Por primera vez, hizo un plan. Ava no se lo contó a nadie, sabía que no lo entenderían. Ese día caminó a casa con un corazón pesado, el peso de su decisión creciendo con cada paso. Cuando llegó a casa, sus padres estaban ocupados con sus propias luchas, ajenos a la tormenta que se gestaba dentro de su hija. Eva se encerró en su habitación una vez más, como tantas veces antes, pero esta vez era diferente. Esta vez sabía que no podía continuar. Con manos temblorosas, escribió una nota, un último mensaje para sus padres, para el mundo que sentía que la había rechazado. Les dijo cuánto los amaba, cuánto lamentaba ser una decepción. Se disculpó por no ser lo suficientemente fuerte para enfrentar el dolor. Esa tarde, Eva caminó hacia el puente, con el corazón pesado pero resuelto. Había tomado una decisión, el mundo estaría mejor sin ella. Y con eso, saltó. Los padres de Ava se despertaron a la mañana siguiente en una casa vacía. El silencio era ensordecedor. El cuarto de Ava estaba intacto, la nota que había escrito escondida en su cajón. La buscaron, frenéticos de preocupación, pero no encontraron rastro de su hija. No fue hasta más tarde ese día que recibieron la trágica noticia: Eva había saltado de un puente y fue encontrada en el río. El dolor de perder a su única hija era abrumador. Sus padres estaban devastados, incapaces de entender por qué su hija se había sentido tan desesperada. La noticia de la muerte de Ava se extendió rápidamente por toda la escuela. Sus compañeros quedaron impactados, pero para muchos, el dolor que sentían estaba mezclado con culpa. Algunos comenzaron a darse cuenta de cuánto habían contribuido a su sufrimiento, mientras que otros intentaron echarle la culpa a alguien más. Pero algo terrible ocurrió. Los transeúntes que habían presenciado el incidente y difundido la noticia pensaron que ya estaba muerta. Hasta que el ingeniero que trabajaba tarde en el puente la vio. Su rostro era una mezcla de asombro y determinación.
Al principio pensó que ya no había esperanza, pero cuando la revisó, se dio cuenta de que aún tenía un débil pulso. Sin dudarlo, la cargó hasta su camioneta y la llevó al hospital más cercano. Horas después, Ava despertó en una cama de hospital, confundida y débil. El ingeniero estaba sentado junto a ella, con el rostro lleno de alivio al ver que abría los ojos. Le preguntó por qué había intentado acabar con su vida. Entre lágrimas, Ava le contó todo: el acoso implacable en la escuela, las dificultades económicas de su familia y lo desesperada que se sentía. El ingeniero la escuchó pacientemente, con el corazón pesado por su historia. Le habló de sus propias luchas cuando era joven y de cómo las había superado con resiliencia y fe. Sus palabras estaban llenas de sabiduría y amabilidad, devolviéndole a Eva una chispa de esperanza que creía perdida. Cuando Eva fue dada de alta, el ingeniero la llevó a casa. Sus padres, que habían estado frenéticos de preocupación, se sintieron abrumados por la alegría y la gratitud al verla viva. La abrazaron con fuerza, las lágrimas fluían libremente mientras agradecían al ingeniero por salvar a su única hija. Sin embargo, Ava se sentía dividida. Aunque estaba agradecida de estar viva, la idea de regresar a la escuela la llenaba de temor. Todos allí creían que estaba muerta, y la idea de enfrentar nuevamente a sus acosadores le parecía insoportable. Pasaron los días y Ava evitaba salir de la casa. Se negó a regresar a la escuela, a pesar de los ánimos de sus padres. Una tarde, mientras lavaba su ropa, notó algo inusual en el bolsillo de la chaqueta que el ingeniero le había prestado. Sus manos temblaron al sacar una cadena de oro, pesada, intrincadamente diseñada y brillante bajo la luz del sol. Era hermosa, y aunque Ava no tenía experiencia en joyería, podía darse cuenta de que valía una fortuna. Por un momento, Ava sintió una oleada de emoción. La cadena podría cambiarlo todo para su familia, podrían pagar sus deudas, comprar un auto y tal vez incluso permitirse una casa mejor. Pero tan pronto como ese pensamiento llegó, la culpa lo siguió. Sabía que la cadena no era suya, debía pertenecer al ingeniero. Ava decidió mantenerlo en secreto, sin siquiera decírselo a sus padres. Pasó días dividida entre dos opciones: devolver la cadena o venderla para asegurar el futuro de su familia. Mientras tanto, el ingeniero buscaba frenéticamente la cadena. Era una reliquia familiar, transmitida de generación en generación, y estaba devastado por su pérdida. Volvió sobre sus pasos, pero no podía recordar dónde podría haberla dejado. Lo que no sabía era que estaba en posesión de Ava, guardada en una pequeña caja debajo de su cama. Una madrugada, Ava despertó con una decisión en su corazón. No podía quedarse con la cadena, no era suya. Y ningún dinero podía borrar la culpa que sentía. Durante el desayuno, les contó a sus padres sobre la cadena. Los ojos de su padre se abrieron de asombro, pero su madre sonrió suavemente, con orgullo evidente en su expresión. Ambos estuvieron de acuerdo en que devolverla era lo correcto. La integridad vale más que el oro, dijo su padre, dándole una palmada en la mano. Esa tarde, Ava caminó de regreso al puente donde el ingeniero la había salvado. El atardecer pintaba el cielo en tonos de naranja y rosa, bañando el agua con un cálido resplandor. Encontró al ingeniero allí, inspeccionando sus herramientas. Cuando la vio, sonrió, pero su expresión se transformó en sorpresa cuando ella le entregó la cadena. ¿La encontraste?, preguntó, incrédulo. Su voz estaba llena de incredulidad. Ava asintió, explicando cómo había encontrado la cadena en la chaqueta que él le había prestado. El ingeniero miró la cadena, luego a Ava, sus ojos brillaban con lágrimas. «Pudiste haberte quedado con esto. Vale millones. ¿Por qué la devolviste?». Ava se encogió de hombros, su voz suave. «No era mía». El ingeniero estaba profundamente conmovido. En un mundo donde la avaricia a menudo triunfa sobre la honestidad, el acto de integridad de Ava destacaba como un faro de luz. El ingeniero no podía dejar que la honestidad de Ava quedara sin recompensa. Esa noche la llevó a casa y se sentó con sus padres. «Su hija ha demostrado un tipo de integridad que es rara hoy en día», dijo. «Quiero ayudar a su familia». Para asombro de Ava, el ingeniero ofreció patrocinar su educación, asegurando que pudiera asistir a la escuela sin ninguna carga financiera. También les regaló a sus padres un auto de lujo nuevo, para que Ava ya no tuviera que caminar hasta la escuela. Pero eso no fue todo. También arregló para que tuvieran trabajos estables y una nueva casa en un vecindario mejor. Los padres de Ava estaban abrumados por la gratitud, las lágrimas corrían por sus rostros mientras agradecían repetidamente al ingeniero.
Ava también sintió una calidez en su corazón que no había experimentado en mucho tiempo. Por primera vez en meses, sintió un destello de esperanza para el futuro. La semana siguiente, Ava decidió regresar a la escuela. Su padre la llevó en el lujoso auto negro que el ingeniero les había regalado. Cuando llegaron al recinto escolar, los estudiantes se volvieron para mirar, con la boca abierta ante el vehículo llamativo. Cuando Ava bajó, vestida con un uniforme nuevo y perfectamente ajustado, toda la escuela quedó en silencio. La chica que habían ridiculizado y acosado había regresado, pero esta vez era irreconocible. No solo por su nueva apariencia, sino por la tranquila confianza que ahora llevaba consigo. Ava se detuvo frente a las puertas de la escuela, con la cabeza en alto por primera vez. Los acosadores que una vez hicieron su vida miserable murmuraban y la miraban mientras pasaba. Algunos parecían sorprendidos, otros envidiosos, pero ninguno se atrevió a acercarse a ella. Por dentro, Ava sentía una mezcla de nervios y determinación. Ya no era la misma chica, quienes la habían empujado al límite con su crueldad. Había soportado dolor y humillación, pero había salido más fuerte y ahora tenía los medios para defenderse. La transformación de Ava no fue solo externa. La confianza que le brindaron, el apoyo de su familia y el aliento del ingeniero le dieron un nuevo sentido de propósito. Ya no tenía miedo de expresar su opinión y sabía que debía enfrentar a las personas que habían hecho su vida tan insoportable. Sin embargo, el plan de Ava no era responder con crueldad. Quería enseñarles una lección que nunca olvidarían. Durante una asamblea escolar, Ava pidió hablar ante el cuerpo estudiantil. Su sola presencia captó la atención de todos, pero sus palabras los dejaron atónitos. Muchos de ustedes me conocen, comenzó, su voz firme pero serena, pero no conocen toda la historia. Soy Ava, la chica de la que se rieron, humillaron y dejaron sintiéndose como si no valiera nada. Casi terminó con mi vida por la forma en que me trataron. La sala entera quedó en silencio, la culpa reflejada en los rostros de quienes la habían atormentado. Ava continuó, su tono inquebrantable. Pero sobreviví, y estoy aquí para decirles que sus palabras y acciones tienen consecuencias. Lo que me hicieron no fue solo acoso, fue crueldad. Pero he decidido no rebajarme a su nivel. En cambio, quiero demostrarles que la bondad y la integridad son mucho más poderosas que el odio. Su discurso dejó a toda la asamblea en lágrimas, incluidos sus acosadores. Ava no se detuvo allí. Trabajó con la administración escolar para crear una campaña contra el acoso escolar, haciendo de su misión garantizar que ningún otro estudiante tuviera que pasar por lo que ella pasó. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Ava se centró en sobresalir en sus estudios y aprovechar al máximo las oportunidades que se le habían dado. Sus acosadores, que inicialmente la evitaban por vergüenza, comenzaron a respetarla por su fortaleza y resiliencia. Los logros académicos de Ava y su liderazgo en la campaña contra el acoso escolar le valieron reconocimiento tanto dentro como fuera de la escuela. Un día, Ava se encontró con Sarah, la cabecilla de los acosadores, en el pasillo. Sarah parecía nerviosa y evitó el contacto visual, pero Ava la detuvo. Sarah, dijo Ava, te perdono. Pero espero que hayas aprendido que tus acciones tienen consecuencias. Y usa tu voz para elevar a otros, no para derribarlos. Sarah rompió en llanto, disculpándose profusamente. Ava aceptó su disculpa, pero se mantuvo firme, enfatizando que el verdadero cambio viene desde dentro. Para cuando Ava se graduó, no solo se había transformado a sí misma, sino también a su escuela. La campaña contra el acoso escolar se convirtió en un modelo para otras escuelas, y la historia de Ava se compartió ampliamente, inspirando a innumerables personas a enfrentarse a la crueldad. Sus acosadores, quienes alguna vez fueron la fuente de su dolor, se convirtieron en sus aliados en la difusión del mensaje de bondad. La venganza de Ava no se trató de hacerlo sufrir, sino de demostrar que el éxito, la fortaleza y el perdón son las formas más poderosas de justicia. Al final, el viaje de Ava no fue solo sobre supervivencia. Fue sobre recuperar su poder y convertir su dolor en una fuerza para el bien. Y cuando dejó la Academia Heritage por última vez, lo hizo con la cabeza en alto, sabiendo que había ganado de la manera más significativa posible. No olvides dar like y suscribirte. Gracias.